Buenos y santos días les dé Dios, queridos hermanos. Les saludamos con alegría este sábado de la 23ª semana del tiempo ordinario. Tiempo ordinario, un tiempo para caminar de la mano de Dios en paz, con serenidad y con paso firme en este peregrinar que tenemos en esta tierra que el Señor nos ha regalado. Saludamos también con mucha alegría y mucho gusto a Noemí, quien nos ayuda desde los controles a que este programa se lleve a cabo y llegue hasta usted el sonido de nuestra voz. Vamos pues a sintonizarnos también con el Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos aprovechar lo que por este conducto nos propone. Fabián, ¿nos ayudas por favor? Claro que sí, Jorge. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Fabián. Buenos días, hermanos. El día de hoy venimos muy animados porque los temas nos van a dejar llenos de paz para nuestra vida personal. Así que vámonos a Introducción a la Biblia. Buen día, mi querido hermano. Hoy le invito a ver su Biblia en el Salmo 84. Lo que va abriendo usted su Biblia y le va preparando. Mire, dentro de los Salmos, el poeta entra en misticismo, va utilizando metáforas diferentes, alegorías que están relacionadas con lugares o con espacio, algún espacio determinado. No me refiero al espacio allá arriba de las nubes, no. Que en ocasiones también menciona la creación en parte del universo, pero en este día nos vamos a deleitar el alma con ese lugar santo que conoce el salmista como aquel lugar en el que por excelencia se puede encontrar con Dios según la creencia de su época. Era el templo. Y vale la pena mencionar que en ocasiones también se mencionaba a Sión, que era una especie de centro espiritual de Jerusalén, de la ciudad santa. Por un tiempo se le consideró a Sión el monte santo, ahí donde se encontraba el templo, y entonces pues nomás ahí se encontraban con Dios. Era la creencia en ese entonces, ¿no? Es el contexto histórico. Por lo tanto, en los Salmos encontramos a Sión o al templo mencionados indistintamente. En fin, ambos, Sión y el templo, son utilizados para indicar, pues, que ese es un pequeño espacio de la tierra en el que te encuentras con Dios. Salmo 84, versículo 2 empieza diciendo: qué amable es tu morada, oh Señor de los cielos. Empieza con una explosión de amor, llena de paz, desde un principio. Amable su morada porque es agradable, acogedora, amigable, encantadora y gentil. Esa es la cualidad de la morada que describe aquí el salmista. Y con esta entrada, el alma pues le da, mire, automáticamente con eso, el alma le da la espalda, cierra la puerta, todo lo demás, a las 1000 cosas que yo traía. Ya, miren, ni me acuerdo qué cosas. Y solo digo, Señor, solo sé que empiezo a dialogar contigo y estoy en este lugar donde tú habitas, porque tan solo de entrar en tu presencia me vas llevando misteriosamente a un encuentro entre tú y yo. Tú que eres Dios y yo que soy una criatura. Un encuentro entre lo temporal y lo eterno. Entre el pobre sediento de vida y el generoso manantial de agua viva que eres tú. Mire, querido hermano, con un versículo entra el alma en calor. Así empieza el diálogo. Así se pone el alma en presencia de Dios. Y mire, y quiere arrancar como los caballos de carreras para llegar a su meta pronto, ¿no? Antes de que le abran la puerta, así se imagina así, ¿no? Ya quiero estar, es amable su morada. Y es curioso. Este Salmo 84 indica una peregrinación hacia el templo del Señor, hacia el encuentro con el Señor ahí en el templo. Y
Sin embargo, el primer versículo es muy curioso porque nos indica que ya llegó. Es amable tu morada. Empieza describiéndola. Luis Alonso Schockel nos dice, espiritualmente el peregrino ya llegó a la meta antes de comenzar la marcha. Mire, es que ya la conoce. La Biblia de América dice, qué deliciosa es tu morada. Por eso a veces conviene leer diferentes traducciones, porque le da más énfasis y más sabor. El salmista ya conoce la morada, ya ha estado ahí. Por eso empieza el salmo de esa manera, porque ya quiere llegar, nomás de acordarse. En esto pues hay un simbolismo del espacio. Ese es el lugar del encuentro entre el hombre y Dios, entre lo finito y lo infinito, nos dice Antonio Bonora. El salmista se une a todos aquellos que buscan llegar a la casa de Dios para dialogar con Él, para llenarse de su paz, para llenarse de su armonía y de su gracia. Ahora bien, no quiere decir con esto, hoy por hoy, que el templo es el único lugar para orar. Recordemos que, como les decía, en este tiempo que se escribió el Salmo, se creía que solamente ahí en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, te podías encontrar con Él, con el Señor, nada más. Hoy lo puedes hacer en tu casa también. Claro, por eso tienes ahí tu espacio libre que te quedó en la biblioteca, en el cuarto, en el salón de billar, en el estudio, en la piscina, en el lugar en la estancia y en el salón de baile. O sea, si tuviéramos una casa de esas, a lo mejor, pues nuestras casas promedio, pues no tienes el espacio, no tenemos ese espacio, no son tan grandes nuestras casas. Cubren las necesidades familiares y a veces apretujaditos, ¿no? Pero por eso, pues, debemos de buscar un espacio apartado, físicamente apartado, para estar a solas en la meditación, en la oración, en la plática con Dios. Entonces, el lugar apropiado, ahí, en un lugar apropiado, podemos abrir el corazón al Señor y encontrarnos con Él. Por eso, el lugar apropiado que la iglesia nos recomienda es el templo, tu parroquia, la capilla que está cerca de tu casa, para que vayas allá a rezar. Por cierto, con el celular apagado, por favor. No falta que está uno haciendo la oración y luego te interrumpen ahí. Vieja, ¿dónde quedaron las tortillas? En el refrigerador. No las encuentro. Déjame rezar. Es que no las hallo. Ahí están en el refrigerador, ahí enfrente. ¿En dónde? Ya te pican. No las veo, ya te muerden. Ah, ya las vi. Mire, se le fue la inspiración, mi querida hermana. que su marido haya las tortillas. Y se lo digo por experiencia porque mi mujer batalla conmigo. Con eso todas las parejas igual. Pero lo que quiero decir es que ese espacio está dedicado para recoger todo nuestro ser y enfocarnos en la oración sin interrupciones. Entonces es un espacio y un tiempo dedicados a eso. Vamos al versículo 3. Ahí el salmista se abre de capa y dice: mi ser anhela a gritos el atrio del Señor. Mi corazón y mi carne saltan de gozo por el Dios vivo. Mire, así andábamos algunos en estos días que iban a abrir los templos. Ya se alborota el alma. Ya dijeron que ya van a abrir los templos. Ya dijeron que puedes asistir a la Eucaristía. ¿Cómo va a estar la cosa? Y mire, como cuando la chica, después de varios días que se distanció con el novio, finalmente acepta ella que el novio la visite en su casa. Entonces ella se arregla, recoge la sala, se prepara, se maquilla, prepara todo para cuando llegue el novio. Y él, ¿qué hace? Mire, por su lado también, hasta se alista a tiempo, se pone guapo, bueno, hasta se baña pues, hombre. Va lleno de ilusión, va con emoción a verla. Así mismo el alma enamorada de Dios busca volver a su querencia. Por eso el versículo 4 dice: hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde poner sus pichones. Mi querido hermano, y la golondrina siempre ha sido símbolo de los que regresan a su lugar de origen, ¿no es cierto?
Volverán las oscuras golondrinas, decía Gustavo Adolfo Berker. En tu balcón sus nidos a poblar. Pero aquellas que aprendieron nuestro nombre, esas no volverán. No, luego volvemos a la poesía. Entonces, la golondrina no solo quiere volver al nido, sino poner pichones. O sea, dar lo mejor de sí mismo. Formar ahí lo suyo, lo más querido. Una escena que está llena de ternura y nostalgia. Ahí la golondrina, pues, el alma golondrina, que ha andado en otros lugares donde no debía, quiere volver a su lugar donde pone nido, y ahí encuentra, junto a tus altares, Señor Dios del universo, Rey mío y Dios mío. Ay, el versículo 4 sigue. Una verdadera alabanza a su majestad y un verdadero buscarle para encontrarlo, encontrarse con él de corazón abierto, de corazón palpitante, como decía San Juan Pablo II. Esta alabanza se ve seguida de dos bienaventuranzas en el versículo 5 y 6, que dicen: dichosos los que habitan en tu casa, dichosos los que tienen su refugio en ti. Las dos con una terminación que dice alabándote. Dichoso. Es dicha para el que habita en la casa de Dios. Es un cántico dulcísimo recorrido por un anhelo irresistible hacia la casa de Dios, nos dice Bonora. Y luego miren, siempre la Biblia nos da una bienaventuranza y un premio. La bienaventuranza, pues ahí está: dichoso, feliz el que tiene su refugio, feliz el que habita en casa de Dios. Y luego viene el versículo 7 con el premio. Esas almas, ¿verdad?, cuando pasan por el valle del llanto, lo transforman en manantial y la lluvia lo cubre de balsas. La Biblia de América dice, la Biblia de la Iglesia en América dice, lo cubre de bendiciones. Ahí está el premio que dan las bienaventuranzas. Le está dando el sentido en el que ahora todo se transforma a través de ese pasar por los claroscuros de la existencia humana. Esa alma que va pasando por el llanto y transforma todo eso en lluvia. Aquellos que van por la vida llenos de dicha, alabando al Señor a pesar de las adversidades más terribles. Era el valle del llanto, queda transformado en un manantial. Hijo, y te cubre de bendiciones el Señor. Fíjese cómo este salmo nos va llevando cada vez más el encuentro. Y luego vamos al versículo 9. Brinca la escena junto al salmista. Esa escena, vámonos tú y yo, es más, nos va ubicando ahora al final del recorrido de repente y mueve las cámaras misteriosamente hacia adentro del templo. Así que póngase la túnica, mi querido hermano, póngase el manto, véngase junto al salmista ahí para observarlo. Vamos a darle vueltas a la cámara. Ahí está en versículo 9. Señor Dios del universo, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. El salmista empezó alabando la morada del Señor. Luego se identifica con el lugar a donde pertenece. Suelta dos bienaventuranzas. Y hasta ahora, en este versículo 9, se atraviesa a hacer una petición. Escucha mi súplica, atiende. Nos enseña cómo debemos orar. No empezar pidiendo. Interesante, ¿no le parece? Yo empiezo al revés muchas veces. Que el Señor nos va guiando cómo le gusta que oremos. Y lleva al alma a hacer la oración de esa manera. Por eso es importantísimo para el católico hacer oración con los salmos. Así que bien, ponte pues ahora, ya hemos estado viendo al salmista aquí en el templo. Ahora ponte en el lugar del salmista. Allí. Y ve a tu interior. Y allí en tu interior póstrate ante Dios. Y alábalo rumiando estas palabras que hemos dicho, con el corazón rendido a sus pies. Guarda silencio en tu interior y encuéntrate con Él, recordando que eres templo vivo del Espíritu Santo. Piensa en Jesús en la cruz. Ve hacia Él. Observa su rostro doliente. Como decía Isaías 52, su cara estaba tan desfigurada que ya no parecía un ser humano. Adóralo ahí en la cruz en silencio.
con una mirada de amor. Y junto con María Santísima, vuelve tu rostro al Padre y dile a partir del versículo 10, oh Dios, escudo nuestro, fíjate en el rostro de tu ungido. Y note que ungido aquí está con mayúsculas, es el Mesías, ungido es Mesías, es el Cristo. Sí, Padre, mira el rostro de Jesús en la cruz que ora por nosotros, diciéndote a ti, perdónales porque no saben lo que hacen. Deja que el alma se llene del Espíritu Santo y que transforme pues tu corazón en un altar en donde al centro está Jesucristo y en donde María Santísima es la reina. Ahí platica con Jesús. Ponte a sus pies. Ahora sí, platica con Él las cosas más íntimas y más bellas que tengas, las peticiones que tengas. Pon tu corazón en carne viva, en sus manos, y platícale de tus heridas y llagas que suelen sangrar y que suelen doler y que huelen mal de vez en cuando y que ya no puedes con ellas y las quieres echar fuera. Mírale una vez más y quédate lleno de paz en su presencia, sabiéndote lleno de bendiciones porque eres templo del Espíritu Santo. Y busca ir a un templo, una parroquia, ahí donde puedas estar también un momento apartado para encontrarte con Él. Por lo pronto déjate llenar de esa paz y decirle, vale más un día, Señor, en tu atrio que 1000 en mi casa. Esto que acabo de vivir y sentir en unos cuantos segundos, así tuviera 1000 días como estos, mejor quiero estar apartado contigo un buen rato. Prefiero estar allí en el umbral de tu casa, Señor, en el umbral de la casa de Dios. Y me dejo deslizar en el versículo 12 y 13, porque el Señor es sol, porque tú, Señor, eres sol, porque tú eres escudo, porque das luz, das protección, das vida, como el sol da vida a la vegetación, das luz a toda criatura de este planeta, das calor, derrites el hielo, y eres escudo porque proteges. Y nos concedes tu favor, tu gloria, tu gracia. No niegas tus bendiciones al que se acerca a ti y al de conducta intachable. Dice tu salmo, yo quiero ser así, quiero saberme tuyo, quiero entregarme a ti. Y busco pues el día de hoy un encuentro personal contigo así en tu casa, en lo más profundo de mi ser que has hecho templo vivo de tu Espíritu Santo. Hazlo tú agradable a tu presencia y déjame lleno de tu paz con tu dulce aroma, para que durante el día que pueda rumiar estas palabras pueda decir, qué agradable dejó Dios mi corazón, qué agradable es tu morada, qué deliciosa. Señor, cierro este salmo con ese inicial y con el último. Feliz, dichoso el que confía en ti. Amén. Bien, pues el templo, nos acabas de dar toda una historia y un significado del templo, y qué bueno, porque realmente resaltas en este Salmo 84 que no es importante el edificio físico, sino la disposición y las ganas de querer tener ese encuentro con Dios. Ciertamente hay mucha gente que dice que no necesita ir al templo porque Dios está en todas partes. Y bueno, la verdad es que ¿cuántas veces no he oído yo esa expresión? Muchísimas. Y cuántas, las mismas, diría yo, quisiera haber tenido estas palabras que tú nos has dicho hoy para poder compartirlas con esas personas que se resisten, no tanto a ir a un lugar físico, sino a poner el alma en esa disposición, en ese encuentro con el Señor. Y esto es muy importante porque ese encuentro con Dios, tan sabroso que lo mencionas, tan antojable que lo pones
realmente es una preparación para después en las asambleas dominicales, ahora que ya podemos ir, vamos al encuentro con Dios y al encuentro con el hermano. Finalmente, cuando seguimos esta posición de que Dios está en todas partes, es muy fácil caer en el autoengaño. Dicen, no necesito ir al templo para orar con Dios porque Dios está en todas partes, así que cualquier lugar es bueno. Y al final, quien esgrime estos argumentos termina no haciendo oración ni en el templo ni fuera de él. Por otra parte, habría que preguntar cómo ora una persona que nunca va al templo a orar. Y habría que ver dónde lo hace. Y si hay ese clima de recogimiento que nos marcas como necesario para tener esa comunicación con Dios. Si no sabes que los templos están, es por algo, querido hermano, no están de adorno, no están de oquis. Pero en fin, me parece que está perfectamente claro por qué son necesarios los templos y sobre todo esa disposición, ese ánimo, esas ganas de querer entablar una conversación con Dios. Porque efectivamente Dios está en todas partes, incluso, ya lo marcaba Luis, dentro de uno mismo. Somos templos del Espíritu Santo, así que, bueno, no nos quedemos en la parte de las construcciones físicas, que son importantes, insisto, son importantes, sino en esa disposición, porque cuando no podemos ir al templo, como nos pasó estos 6 meses últimos, podemos tener esa disposición en un lugarcito, como dijo Luis, no, a lo mejor no junto a la piscina, pero sí junto al balde de agua, ¿verdad? Y es válido, es válido. Pero vamos a continuar con nuestros temas de hoy. Le toca a Lupita, que nos trae el personaje de esta semana. Vamos a ver, Lupita, ¿qué nos trae? Hoy les traigo a San Bernabé, que su historia la podemos leer en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Él antes se llamaba José, pero los apóstoles le cambiaron el nombre a Bernabé, que significa animador. Él fue un judío de la tribu de Leví, y aunque él nació en la isla de Chipre, él fue muy popular en la iglesia primitiva a causa de una venta de una propiedad que él tenía, y que todo ese dinero lo llevó a los apóstoles para que ellos lo repartieran a todos los pobres. Él no fue elegido por Jesucristo. Se cree que probablemente él está dentro de los 70 discípulos mencionados en el Evangelio. Él fue considerado apóstol por los primeros padres de la iglesia. Uno de los hechos importantes de Bernabé fue que él fue el que presentó a San Pablo a los apóstoles, pero estos no lo querían aceptar muy bien porque le tenían miedo, porque él era perseguidor de los cristianos. Entonces Bernabé, una vez al contarles a ellos cómo Pablo había visto y hablado con Dios, ya fue la forma de que lo acogieron y lo trajeron. Aquí con este hecho que hace Bernabé, nos podemos dar cuenta que él tenía un lugar de liderazgo dentro de la iglesia, porque él era confiable y amante de los demás. Por ejemplo, el amor que él le tuvo a San Pablo lo llevó hasta ser líder en Jerusalén. Bernabé fue elegido para que fuera a Antioquía, pero ahí para Antioquía lo acompañó San Pablo para llevar el evangelio, para guiar a los convertidos, y esto obtuvieron muy buen éxito. En Antioquía, ahí fue donde se le dio el primer nombre a los cristianos,
porque a los fieles seguidores de Cristo se les dio ese nombre y ahí fue en Antioquía. Más tarde de ahí fueron encomendados a una nueva misión que fue Bernabé, fue San Pablo y fue Juan Marcos. A ellos les dieron la misión de ir a Grecia y Turquía para ir a predicar a los convertidos gentiles, y cada pueblo y cada lugar donde ellos fueron visitando fueron fundando iglesias. En Pafos convirtieron al procónsul romano Sergio Paulo. En Licaonia ahí fueron a punto de morir ellos apedreados, y en Listra fueron confundidos por dioses. Pero no todo es coser y cantar en este mundo, y ya que la iglesia no se escapa de esto, hubo diferencias entre Pablo y Bernabé, en el que Bernabé se separaron. Ahí hubo una separación entre ellos dos, donde Bernabé se va a Chipre junto con Marcos. Los dos se fueron a Chipre a visitar a las iglesias de ahí. Alrededor del año 60 y 61, San Bernabé ya había muerto. Él fue muerto apedreado en Salamina. Y en otra tradición nos dice que él predicaba en Alejandría y Roma, y que fue el primer obispo de Milán. Bueno, hasta aquí es la historia que yo les traigo de San Bernabé, pero los animo ahora a que veamos algunas lecciones que podemos aprender de este hombre, ya que su labor es ejemplar para todos nosotros. Pero vamos primero a un corte y regresamos, no se vayan. Bien, mis queridos hermanos, pues regresamos después de este breve intermedio a continuar esta interesante historia de Bernabé. Ya Lupita nos platicó los hechos, ahora vamos a las lecciones aprendidas o qué podemos aprender de este personaje el día de hoy. A ver, Lupita, continúe con su tema, porque nos dejó bien picados ahí con lo que sigue. Adelante. Claro que sí. Bueno, Bernabé sin duda fue un hombre con un rol especial en la expansión del Evangelio en el primer siglo. Tenía una visión diferente de las cosas y, en especial, de las personas. Fue un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, confiable y leal a la causa de Cristo, y ante los problemas y dificultades no se dejó vencer. Un ejemplo de compromiso, porque a pesar de los peligros que enfrentaban aquellos que profesaban la fe cristiana, San Bernabé no solo confesó a Cristo, sino que se unió a su iglesia de manera muy comprometida. La responsabilidad y compromisos son virtudes en peligro de extinción hoy. Los cristianos, sin embargo, estamos llamados a imitar el ejemplo de Bernabé. San Bernabé fue desprendido, no se condujo como tacaño ante las necesidades de los hermanos de la iglesia, sino que obró en generosidad en medio de una generación altamente materialista. Nos hace bien mirar la generosidad de este hombre y aplicarla. Oremos para que Dios nos dé un corazón como ese. El amor de San Bernabé por el prójimo lo condujo a ser humilde y, por tanto, introducir a otro, como a Pablo, en el ministerio, rehusando llevarse solo la gloria. De hecho, no solo introdujo a Pablo, sino también lo dejó liderar. Un hombre humilde reconoce el llamado y los dones en otros. No importa si eso implica convertirse en un líder secundario.
Esta es una evidencia de un corazón impactado por la gracia del Evangelio. La Iglesia necesita gente dispuesta a dar oportunidades a otros y a estimularlos a la fe y obediencia. Al conocer a este hombre en la palabra, los creyentes haríamos bien al preguntarnos: ¿nosotros también estamos dispuestos a exaltar a Cristo por encima de nuestros intereses personales, siendo ejemplo de compromiso, generosidad y amor? La vida de San Bernabé nos enseña esta mañana a compartir mis bienes con los pobres, a tratar de descubrir las aptitudes que otros tienen para el apostolado y ayudarles a emplearlas bien, a propagar nuestra santa religión y a dejarnos iluminar y guiar por el Espíritu Santo. Interesante, Lupita, muchas gracias por sus comentarios. Me llama la atención que nos menciona estas cualidades de Bernabé: compromiso, responsabilidad, fue un hombre desprendido. Pero me llama la atención qué ojo tuvo este hombre para la selección de personal. Ojalá yo pudiera hacer eso ahí en el trabajo, man. Híjole, ¿cómo le hacía este hombre? Exactamente eso último que dijo usted, se dejaba iluminar y guiar por el Espíritu Santo. Por eso pudo ver en Pablo esos talentos y ese futuro en ese hombre. No nada más veía los talentos actuales o el presente que tenía Pablo, sino el futuro que podía llegar a tener. Y mire qué buen ojo tuvo. Pues que de hecho, ya ahí dice que San Bernabé, su nombre significa animado, entonces veía el ánimo, el entusiasmo, yo creo, de las personas, y fue lo que hacía. Exactamente. Luego, perdón, Fabián, sé que estás por ahí levantando la mano, que estoy picado aquí con esto, con Bernabé, ahí te voy. El otro punto que me encantó es, bueno, ya que estaba ahí, ya que llega al grupo, y Pablo empieza a tomar liderazgo, y le empieza a llevar y a darle hasta 20 y las malas. Bernabé no se puso ni celoso ni envidioso. Le apoyó, siguió con él, que tuvieron diferencias, de acuerdo, no son perfectos ninguno. Sin embargo, les permitió a los dos crecer, y con eso creció el reino de Dios. Pero como Bernabé no se puso envidioso, ni celoso, ni anduvo metiendo zancadillas, ni anduvo yendo con Pedro a decirle: ay, es que fíjate que ahora Pablo ya se cree mucho. No anduvo con chirinolas ni murmuraciones. Apoyó el liderazgo de Pablo y lo ayudó a crecer, y le acompañó en ese crecimiento. Es admirable realmente. Perdón, Fabián, ahora sí. No, era algo similar a lo que estás diciendo, Luis. Nada egoísta. Si veía gente que valía la pena, él hacía lo que fuera para que esa gente creciera. Y no importa que quedaran por encima de él. La idea era que fuera por Cristo. Exacto. Ahí diste en el clavo con eso último. Bueno, mis queridos hermanos, ¿qué les parece si, habiendo saboreado este tema que nos dio Lupita, que la verdad está muy jugoso, ¿qué les parece si nos vamos a la siguiente parte del programa, que es Magisterio de la Iglesia? Bueno, amigos, comentábamos la semana pasada que bajo muchos aspectos Apocalipsis es un libro difícil por el lenguaje que para las comunidades cristianas de aquella época pues era muy entendible. Eran cosas que ellos vivían del diario, ¿sí? Pero para nosotros es bastante extraño. La semana pasada Luis comentaba de que en realidad es un libro de esperanza, y efectivamente es un libro de esperanza, ¿sí? Y es una clave de la que nos va a ayudar para que comprender y participar, celebrando los mismos sentimientos, sueños y luchas de las comunidades del siglo I, porque no, amigos, no estamos exentos de todo eso, ni crean que nos va a ir muy bien, que digamos. ¿Sí? La primera clave es comprender que Apocalipsis es un libro de resistencia. Se parece al libro de Daniel.
Juan quiere abrir los ojos a las personas de su comunidad, de hacerlas conscientes de la opresión y explotación a que están sometidas por el Imperio Romano, y los estimula a la resistencia, a mantenerse firmes en la fe. Entonces vamos a continuar con las bienaventuranzas del Apocalipsis. Sigamos con la segunda bienaventuranza, que nos dice: luego oí una voz que decía desde el cielo: escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Y aquí me veo en la necesidad de recalcar lo de porque sus obras los acompañan. No por lo bonito que hables, sino por lo bonito que obras. Esta bienaventuranza pues es fácil de comprender, ¿sí? En los capítulos 6 al 13 se presentan una serie de problemas y crisis a los que el ser humano tiene que hacerle frente, como estamos haciéndolo ahorita nosotros también, ¿verdad? Sí. Y las continuas opresiones y persecuciones por parte de los poderosos y las matanzas estaban a la orden del día. Y aquí quisiera hacer... ¿Perdón? Estaban. Ahorita no hay. No, era lo que iba a hacer, un paréntesis, porque Reuters hizo un artículo diciendo a principios del 2019 que hay 245 millones de cristianos que están siendo perseguidos. Ahí nomás se los dejo para que lo cuenten, ¿no? Bueno, dicho esto, estoy seguro de que todos recordamos el pasaje de los 144,000 rescatados de la tierra que fueron marcados con el sello de Dios, protegidos por Dios, para que no sufrieran ningún castigo. Bueno, pues por supuesto que no hay que tomar literalmente que nada más se salvarán 144,000 personas. Los números en Apocalipsis también son simbólicos. 144,000 resulta de multiplicar 12 por 12, que el 12 es un número perfecto espiritualmente, y luego por 1,000. En aquella época 1,000 era una cantidad bárbara, ¿sí? Que se refiere a una cantidad muy grande. Porque si fuera literalmente 144,000, pues ya nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Si tomamos en cuenta que los estudiosos en estadísticas calculan la población mundial, o sea, de todos los años que han pasado, ¿verdad? Hasta el 2019, lo calculan que hubo 107 billones de personas. Y 144,000 en 107 billones de personas, pues ya estarían todos los puestos ocupados, ¿no? ¿Sí? En realidad a lo que el vidente Juan se refiere es al contraste entre el castigo de los impíos y el descanso que espera a los fieles, a todos aquellos que se mantengan firmes en la fe. Resistencia, no rajarse. Y luego viene la tercera bienaventuranza, que nos dice: mira que vengo como ladrón. Dichoso el que esté en vela y conserve sus vestiduras, para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas. Esta bienaventuranza se encuentra en el capítulo 16, que habla sobre las 7 copas de la ira de Dios. Y estas copas son derramadas por 7 ángeles, y una por una, y al llegar a la 6ª copa, el ángel la derrama sobre el Éufrates, y sus aguas se secan para preparar el camino a los reyes de Oriente, y se está refiriendo aquí a los partos. Este pueblo era un encarnizado enemigo del Imperio Romano.
y además era muy criticado en el Apocalipsis por su encarnada persecución al cristianismo también. Y el autor los usa como prototipos de invasores de la tierra que amenazarán para adelante siempre a todos los imperios humanos. Entonces, como decía, aquí se presenta la ira de Dios contra todos los que se oponen a su proyecto. Y este pasaje concluye con la convocatoria de todos los reyes del mundo a reunirse en el lugar llamado en hebreo Armagedón, es decir, en el monte de Megiddo, donde murió el rey Josías. Y esta ciudad de la llanura que rodea la cadena del Carmelo es usada como símbolo de desastre para los ejércitos que allí se reúnan. San Juan usa para alentar y dar confianza a los cristianos un pasaje de Zacarías. Esta es una de las cosas que tiene mucho el Apocalipsis. El Apocalipsis tiene muchas perícopas y muchos pasajes que están escritos en el Antiguo Testamento y Juan los trae al Nuevo Testamento. Es una mezcla de todos los 72 libros anteriores al Apocalipsis. Así es. Y entonces en este Zacarías, en el capítulo 12, dice: aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, en cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él como lamentación por hijo único, y le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. Aquel día será grande la lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo. Fíjense, este es un pasaje de Zacarías, lo dice el profeta Zacarías por instrucciones de Dios, por supuesto, ¿verdad? Y está hablando de que, y en cuanto a aquel a quien traspasaron, todos esos gentes van a llorar amargamente. Pues yo creo que es como para levantar el ánimo, ¿no? Bastante. Y así Juan se vale de este pasaje para hacerse eco de la advertencia de Cristo sobre la necesidad de vigilar. Como dice Jesús en Mateo 24. Dice: velen, pues porque no saben qué día vendrá nuestro Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadaran su casa, que le rompieran las paredes, pues, porque no hablo muy bien. ¿Sí? Por eso también ustedes estén preparados, porque en el momento menos pensado vendrá el Hijo del Hombre. O sea, que la actualización del versículo es muy sencilla, amigos. La muerte ha de venir. No vamos a ser inmortales. Pero bienaventurado será el que viva cerca de Dios, pues no quedará en el desamparo. Y la cuarta bienaventuranza nos dice después: dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además, esto está diciendo Juan, acuérdense que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que le encarga a Juan que nos la haga saber. Entonces, cuando dice, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero, Juan dice, y me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. Y esto ya estamos en el capítulo 19 del Apocalipsis. ¿Sí? En el capítulo 19
los primeros 8 versículos. Es una perícopa de cantos triunfales en el cielo. Expresa el júbilo en el cielo tras la caída de Babilonia. Acuérdense que le llamaban Babilonia a los romanos. Primero con un himno que concluye diciendo amén, aleluya. Y luego con un cántico que manifiesta su alegría, porque un mundo nuevo va a comenzar. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. La literatura apocalíptica, amigos, siempre se refiere a un momento histórico específico. Aunque siendo un mensaje de inspiración divina, siempre puede actualizarse en todos los tiempos, en cualquier época. En el caso concreto del Apocalipsis de Juan, el texto se ocupa de la persecución de la naciente iglesia por el Imperio Romano, representado entre otras formas por Babilonia, la célebre ramera. Y el mensaje de esperanza que comentó Luis la semana pasada sigue estando vigente en la actualidad y lo seguirá siendo hasta el final de los tiempos. Porque de la misma forma que en los inicios de la iglesia, imperios y poderes van siendo derrotados por Cristo y sus seguidores, las grandes Babilonias de todos los tiempos seguirán cayendo, pues su maldad y abuso, su deseo de lujo y desmedida acumulación de riquezas, sus persecuciones injustas los llevarán a su ruina. Pero en medio y a pesar de todo, el reino de Dios y las bodas del Cordero han sido también una realidad patente a lo largo de toda nuestra historia. Motivos que siguen haciendo estallar al pueblo de Dios en gritos de júbilo. La iglesia, que es la esposa, pueblo de Dios, está lista para la boda definitiva, gracias al mismo Cordero que la desposa. No más hay que recordar que la iglesia tiene más de 2000 años y no la han podido tirar y no la van a tirar. Así que bienaventurado será el que esté invitado a participar de estas bodas. Y para que no quede duda, estas bienaventuranzas es palabra verdadera de Dios, tal como indica el autor. ¿Comentarios? Sí, ahí a mí me llamó la atención donde dice, dichosos los muertos. Ahí como que hasta ahí nos bloqueamos, no leemos lo demás que dice que mueren en el Señor. Nos bloqueamos porque le tenemos miedo a veces a la muerte. Sí. Nos bloqueamos y decimos, no, pues si lo menos que queremos es morirnos. Pero yo digo, pensamos así porque tenemos pecados, ¿verdad? Y no queremos irnos porque sabemos lo que nos espera si nos vamos con pecados. Los que somos creyentes, yo creo, y los que tenemos a Cristo, sabemos que el morir es descansar ya de toda preocupación, de todo lo que, de todo, que quién va a quedarse con nuestros hijos y así. Yo siento que Dios siempre nos tiene algo para los que creemos, esa paz que vamos a tener cuando uno ya se vaya. Así que hay que ponernos a leer, a estudiar más de Dios para no llevarnos a esa angustia a la hora de que se nos llegue el día. Es que eso de la muerte, Lupita, es la situación de lo que decía yo, es la ignorancia de la Biblia. Sí. ¿Sí? Leemos, pero no meditamos la Biblia. Sí. Y entonces se nos hace muy feo, ¿no? Pues qué gacho voy a morir si aquí estoy muy bien en la pachanga. Pues sí, pero aquí no debieras de estar en la pachanga. Aquí debieras estar trabajando para Dios, entregándote a Dios, para que el mundo cambie. Y el único que
¿Perdón? El único que nació y murió y luego resucitó, ya vino y ya se fue. Todos los demás también vamos a tener que morir algún día. No se apunte usted para quedarse de muestra, porque no se le va a hacer. No se le va a hacer. Entonces creo que eso es algo. A mí me impactó mucho lo de las Babilonias. Y me hace pensar en todas las dictaduras que ha habido a través de la historia del hombre. Y pues no nos vayamos muy lejos. Hoy día todavía podemos ver dictadores por el mundo, pero fíjense qué cosa más curiosa. Ninguna dictadura ha prevalecido. Todas caen. Muy interesante el tema, Fabián, muchas gracias. La verdad es que había muchas cosas más que comentar, pero el tiempo se nos viene encima y nos tenemos que retirar. Jóvenes, les insistimos para que no se cansen de ser ángeles de Radio Guadalupana. Mantengamos este espacio y sostengámoslo a base de oración, donativos y de promoción de sus contenidos. Aprovecha este año de la palabra para profundizar en el conocimiento de la Biblia y estar más en contacto con Dios. Este tema de Luis es fascinante, los salmos. Si usted quiere empezar a aprender los salmos, acérquese a la liturgia de las horas. La liturgia de las horas nos tiene salmos escogidos para momentos específicos del tiempo litúrgico que estamos viviendo y nos ayudan a comprenderlos. Si quiere recibir la liturgia de las horas en audio, mandíenos un WhatsApp al 167-3077, 656-137, 167-3077, 167-3077. El próximo 20 de septiembre tendremos venta de carnitas para llevar. Podrá pasarlas a recoger a casa Eudes a partir de las 10:30 de la mañana. Pedidos al teléfono 656-137-4149. Por preventa hasta el 19 de septiembre le sale más barato. Esta es una actividad para ayudarnos a financiar los gastos del mismo instituto. Y pues caramba, de todas maneras va a comer. Entonces, pues mate un pájaro hay que matar 2 pájaros con un solo tiro. Se satisface el cuerpo y se ayuda a una buena causa. Lo esperamos. Antes de irnos tenemos el versículo para el día de hoy. Fabián, si nos haces favor. Claro que sí, Jorge. El versículo de hoy es de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Ustedes son libres, pero no utilicen la libertad como pretexto para el mal, sino para servir a Dios. Muchas gracias. Y si usted no hace caso de este versículo, pues entonces sí le va a ir como en feria, según lo relata el Apocalipsis. Nos despedimos con alegría y con la esperanza de que haya sido provechosa la información compartida y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Estuvimos con ustedes Fabián, Lupita, Luis y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida.